Vamos a ir empezando la última mesa, la mesa número 6. Nos vamos ya, las personas que quieran pasar delante, que hay más sitio, y vamos a sentarnos para dar la bienvenida a la última mesa de la tarde, antes de la clausura por José Luis López Linares. ¿Vais a poner? No, tú presentas la mesa. Sí, yo solamente digo que empezamos. Sí, por eso. Y o sea, yo solamente los nombro. Sí. Bueno, pues vamos a empezar, por favor. Vamos a empezar a sentarnos. Y estamos muy en tiempo. Vamos a intentar terminar, porque si no, no vamos a poder acabar a la hora prevista. Esta última mesa, que es la mesa número 6 de las jornadas, se titula Moctezuma, la historia de Moctezuma. Y Antonio Cordero, que ha venido de México, autor del libro Hernán Cortés o Nuestra voluntad de no ser, y en el año 2021 publica Hernán Cortés más allá de la conquista, va a ser la persona que nos va a introducir a dos descendientes del emperador Moctezuma. En primer lugar, don Juan José Marcilla de Teruel Moctezuma, que es el actual duque de Moctezuma de Tultengo, que agradecemos también aquí la presencia de Sofía, que es la hija de don Juan José Marcilla. Muchas gracias, Sofía, por venir. Y Ituriel Moctezuma Romero, que también viene de México, como Antonio, van a estar hablando un poco, bueno, pues de todo lo que fue la historia de Moctezuma, y están además moderados por Antonio Cordero, autor de Hernán Cortés. O sea que, por favor, muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Ana. Buenas tardes. Yo soy un convencido de que el pueblo también se redime a través de sus vicios. Por eso quiero agradecer a mi querido José Luis, a la Fundación del Pino y por supuesto a Beatriz, a Unidos por la Historia, por tenernos aquí reunidos nuevamente y por hacer de este ejercicio ya casi una adicción que nos permite conocernos más a nosotros mismos. Antes de presentar a mis protagonistas de esta mesa, voy a leer unas breves palabras como introducción al tema, y después entramos, después de escuchar a los Moctezuma, vamos a abrir una serie de preguntas y respuestas. El 8 de noviembre de 1519, en una de las 4 calzadas que conectaban la tierra firme con la Gran Tenochtitlán, permítanme, situada en un islote del lago de Texcoco, Moctezuma II, Xocoyotzin y Hernando Cortés, representantes de 2 mundos, coincidían en el tiempo. Con ese saludo de 2 personas se iniciaba el choque cultural más importante de la historia de la humanidad.
Nunca concepciones tan distintas de entender la vida se habían estrechado la mano para comenzar un diálogo que desembocaría en el nacimiento de una nueva nación. El monarca mexica acogía a sus huéspedes con los buenos modales característicos de su pueblo, mostrando que la cortesía tenía una profunda base moral. El emperador se encontraba deslumbrado por el brillo, la energía, la confianza en sí mismo y el poder de los castellanos. Terriblemente extravagantes debieron parecer los visitantes montados en sus venados voladores. Y estos pronto identificaron que sus anfitriones eran tan conscientes de la necesidad de bañarse como los moros a los que recién habían vencido 3 décadas atrás. Los sacerdotes locales recomendaban rezar a la compañera de Tlaloc, la diosa del agua, para mitigar los olores de sus peludos huéspedes. El recuerdo y los aromas de otra civilización conquistada apuntalaba la confianza española en su improbable situación en Tenochtitlan. En la memoria del general extremeño se aparecía el castillo de Medellín, construido por los moros, el teatro y los caminos romanos que conducían a Mérida, los barrios judíos, el aljibe árabe. Cada imagen evocaba una cultura en su pequeña ciudad ya integrada en lo cosmopolita. Como ningún pueblo en la Europa de aquella época, el español sureño veía la mezcla de razas y pensamientos tan normal. Una idea sí defendían con celo, la religiosa, por la que expulsaron a los árabes y judíos que ellos mismos ya traían en la sangre y por la que justificaban su presencia en el nuevo suelo que pretendían cultivar. A los pocos días, con atrevimiento, insistieron al poderoso Tlatoani en suspender los sacrificios humanos y aceptar la imagen de la Virgen María en sus templos. No disgustó a Moctezuma la candidatura al trono de la Virgen, sino la exclusividad del cristianismo recién conocido, como habría inquietado a un griego o a un romano en la antigüedad, nos dice Hugh Thomas en su relato de la cena. Por su parte, el emperador de las Américas, intuyendo que además de lo religioso, lo codicioso motivaba la estancia de sus nuevos amigos. Carlos, yo aquí sí difiero. ¿Dónde está Carlos? Aquí, Carlos. Bueno, sí también había algo de codicioso, ¿no? Un poquito. Lo codicioso motivaba la estancia de sus nuevos amigos, presumió entonces su tianguis, el mercado de Tlatelolco en el que operaba el trueque, y no para obtener ganancias, sino como un método fácil de redistribución aprobado y estimulado por las autoridades. Si en lo religioso se quisiera regocijar el español, en lo social se concentraría el mexica. Además mostró el sitio por donde más impresionante lucía lo arquitectónico, provocando la opinión de los castellanos. Un mercado de mucho orden y 2 veces más amplio que la plaza de Salamanca, contaron. Todos sabemos lo que sucedió después. El drama de un pueblo dominante que ve caer su ideal religioso y el cambio de una civilización para imponer otra. Es la dinámica de la historia a través de las conquistas. Lo importante es la resultante soberana que ya somos. Cambiemos el tema abruptamente. Vayamos 5 siglos adelante. Si un habitante de Chihuahua, al norte de México, colonizador del desierto, mayoritariamente de sangre europea, muy distinto en lo racial, en la forma de trabajar y de pensar que un yucateco de ancestros mayas que vive en la exuberante península del sur del país y que coinciden en Notre Dame de París después de visitar la capilla de la Virgen de Guadalupe y que se reconocen como mexicanos por algún modismo lingüístico que a uno se le escapó, de manera inmediata el otro se acercará y le dirá: ¿qué pasó, paisano? ¿Qué haces aquí? Pues lo mismo que tú, paisano. Después de 5 tequilas que se tomaron donde debieron haber bebido vino, cantar corridos norteños uno y recitado poemas el otro, presumir las 14 horas que trabaja el primero, las 8 que pasa el segundo diario en la hamaca, compartir los chiles que ambos traían de contrabando y pelear por pagar la cuenta después de cantar juntos El cielito lindo. Aquellos patriotas tan dispares que se identifican en el extranjero por su mexicanidad, lo harán en el castellano que ambos dominan. Coincidieron por visitar a la Virgen que los unifica, por pertenecer a un territorio común que los acoge
y por sentirse parte de una familia enorme, cultural, que los enorgullece. Es decir, el elemento aglutinador de todo es lo español. Es lo que hace paisanos a los mexicanos distintos. Eso no lo tenía México ni territorio de Hispanoamérica antes de España. Regresemos al pasado. Los cientos de pueblos indígenas que se liberaron de su sometedor, todos los que ahí estaban, los que ganaron, los mexicas que solo perdieron la última batalla, pero 200 años antes fueron los conquistadores victoriosos de toda la cuenca del Anáhuac y se extendieron hasta Centroamérica, imponiéndose a sus adversarios, como lo hicieron después los europeos. Todos ellos que hoy somos nosotros, nos liberamos finalmente de las limitaciones que representaban las decenas y decenas de lenguas que entonces no nos comunicaban, de los imperialismos rapaces que no protegían, de las religiones que proyectaban nuestros miedos y de las circunstancias que solo a pocos beneficiaban. Gracias, España. Hay una razón... Hay una razón existencial para celebrar el mestizaje mexicano, después de 300 años que duró en integrarse, desde el sitio de Tenochtitlán hasta nuestra impopular independencia, y es que solo a través del mestizaje en la Nueva España se formó el grupo que encarnaría aquella sociedad que representó el verdadero hijo, el auténtico de dos razas que no eran los criollos hijos de europeos que querían arraigarse a la nueva tierra, tampoco los indígenas que ya eran una realidad dada, como diría Octavio Paz, que pertenecía a un pasado prehispánico. El mestizaje, los mestizos, representaron la verdadera novedad de la Nueva España. Era el sueño y el empeño de Isabel la Grande, hecho realidad en un mundo que cuando lo promovió y ordenó, era inconcebible en el pensamiento de otra potencia. Gracias, Isabel. Hoy debemos estar agradecidos de lo que somos, satisfechos de todas las partes que nos componen. No importa la cantidad de sangre de un tipo u otro que corra por nuestras venas. Somos mestizos culturales y espirituales. No somos chocolate, aceite o vino. Somos vinagre, aceite, sal y también la pimienta de Asia por la que fuimos, trajimos y llevamos. Un delicioso aderezo dentro del mejor del mundo, el hispano. De esta forma, ya unidos, subimos al norte del continente americano, exploramos la tierra, la civilizamos y dejamos nuestra impronta para siempre. También fuimos a Asia, a Filipinas y también dejamos ahí nuestra impronta. Por eso aquella conversación que iniciaron esos hombres hace 505 años, 4 meses, 13 días, cobra especial relevancia al día de hoy. Aquí están reunidos dos de los principales descendientes del Tlatoani Moctezuma, el hombre que después de 7 meses de convivir con sus captores, llegó a estimarlos y probablemente se convenció que la propuesta española era mejor que la realidad en la que había vivido y que la sabia opción que proponía de comenzar un camino común con los españoles era preferible que darles batalla, como finalmente impuso el valiente pero imprudente Cuauhtémoc. La rama mexicana que emigró y que es española está representado por Juan José Marsilla de Teruel Moctezuma, duque de Moctezuma de Tultengo. Y la rama mexicana que se quedó, que nunca se fue y que como mexicana también es española, es la de mi amigo Ituriel Moctezuma Romero. En todos los mexicanos que estamos aquí está representado Hernán Cortés, el español, el primer mexicano con conciencia de serlo, y que vaya que vivió, promovió y defendió el mestizaje. No me voy a olvidar de Malinche, de doña Marina, porque sin su talento interpretador nada de esto se hubiera dado. Venimos todos en nuestra calidad diversa. Debemos de entender, ya no somos dos partes que se disputan una visión. Ya no hay tesis ni antítesis.
reconocemos la propia raza entre nuestras razas, aunque haya fuerzas que les convenga lo contrario. Hoy continuamos el diálogo no como españoles ni como mexicas, ni como descendientes del Tlatoani o de los conquistadores, porque eso éramos y fuimos. Hoy somos el presente mestizo que todos vivimos, somos. Somos la síntesis. Isabel, Marina, Moctezuma y Cortés son los padres y madres simbólicos de México y hoy los honramos. Aunque torpes, todavía no lo reconocemos como deberíamos, reafirmando nuestra sensación de orfandad. Y aparte es una orfandad edípica, porque matamos a nuestras propias raíces. Por eso, restituir la estatua de Pizarro en Perú no es un guiño al hispanismo, sino la reparación de una afrenta que alguien cometió en contra de aquel pueblo mestizo al tratar de nublar una parte importantísima de su cultura. Como incompletos y poco serenos estaremos los mexicanos mientras no existan monumentos públicos e importantes que mostrar a nuestros hijos de Moctezuma, de Hernán Cortés y la Malinche, forjadores de la mexicana nación. Hagámoslo consciente y corrijamos. Quiero terminar con un párrafo de Francisco Bello, citado por el gran Pablo Victoria. El mayor monumento al sable en la enorme inmensidad del continente americano debiera dedicarse a la ingratitud de cuantos disfrutan y viven de la herencia de los conquistadores, es decir, a la ingratitud de cuantos la habitan. Muchas gracias. Felicidades, gracias. Bueno, voy a dar la palabra a Ituriel y bueno, él traerá su rollo, ¿verdad, Ituriel? Sí. Ituriel. Y ¿Cómo dice? no quisimos como que preparar mucho esta conversación para que fuera espontánea, lo mismo para mi duque, ¿verdad? Perfecto. Pero yo quisiera antes de todo, Ituriel, que nos contaras un poco de tu experiencia como un Moctezuma dentro del hispanismo, que es lo que nos acoge hoy aquí. Y yo siento, y bueno, no siento, es realmente histórico, creo que lo que estamos viviendo, ¿no? 500 años después, un poco más de 500 años después, estar aquí para continuar ese diálogo y estamos en buenas manos. Pues, antes que nada, agradezco la confianza a los organizadores de este evento, a la Fundación Rafael del Pino, al pueblo de España, al querido hermano Cordero, que gracias a él mi presencia aquí el día de hoy es una realidad. Un gusto que esté aquí al lado nuestro conde. Y pues a toda la gente que en estos días yo he estado conviviendo con todos ustedes en las comidas, en los brindis, allí en los pasillos del hotel, pues uno se siente bendecido de ser un Moctezuma cuando estás frente a gente como ustedes. Hay otros escenarios donde no quisiera uno ser Moctezuma, descendiente. Vivimos las dos cosas, ¿no? Pero ambas cosas se agradecen, porque es parte pues de lo que es la realidad. Y creo que es más triste estar con los ojos cerrados, andar a ciegas, ¿no? Entonces, yo preparé por ahí unas láminas, si me hicieran el favor de proyectarlas, quien tenga allí la presentación. Ya están. Bueno, con el permiso de sus rostros y sus corazones, a la forma nuestra voy a hacer un agradecimiento a nuestras divinidades, a lo que nosotros creemos. Mitpancinco Tonatiuh, Mispancinco Huitzilopochtli, Mispancinco Ipalnemohuani, Yolistli Conde, Moctezuma, Yolistli hermano Cordero, Inipan Madrid, Inipan España, Inaltepet Castilla. Pues bueno, yo preparé estas láminas para darle pues contexto a mis palabras, linaje de Moctezuma y la indohispanidad. Es una palabra que nosotros usamos allá en México, en la organización nuestra que lleva por nombre Tenochcayot, que es pues la escuela de saberes ancestrales o la tradición continua de Tenochtitlan, como le llama la familia. Ahí está el nombre completo de un servidor y abajo aparece mi nombre mexica. Nosotros en la familia
conservamos la tradición de sembrarnos el nombre, un bautizo, las ceremonias de las veintenas. De hecho, yo les doy a todos las felicitaciones de Año Nuevo. Para mí estoy en Año Nuevo. En nuestro ceremonial mexica, el 18 de marzo, es el Año Nuevo, el día que llegué aquí a España, el día que salió la publicación en el periódico. Entonces yo estoy en vísperas estoy en el Año Nuevo, ¿no? Dentro de la tradición occidental estamos en el 2025, dentro de nuestra tradición mexica estamos en el año 13 casa, 5,139 en la cuenta de Anáhuac. La siguiente, por favor. Entonces, esto de la indohispanidad, ahí está la fecha de hoy. Por cierto, estamos en un día 9 venado de la trecena de la lluvia. Me da… Aquí puedes pasar. Sí, es real. Y pues bueno, se supone que se acaba en 4 días, según el calendario, así que a ver si es cierto. En 4 días justamente yo me voy. Esta es la forma que los mexicanos deberíamos presentar nuestros documentos oficiales, nuestras pláticas, con nuestro calendario ancestral, dicho en español, ¿no? Dicho en náhuatl. El náhuatl es un término que se usa de un tiempo para acá, de unos siglos para acá, pero en realidad lo que ven allí es castellano y mexicano. El náhuatl, en su nombre correcto, es Mexicatlatoli, ¿no? Y eso debería ser honrado también en México, ese idioma que no se ha perdido y que millones de personas siguen hablando. La siguiente, por favor. Y pues bueno, ya soy yo, ¿verdad? Sí. Pues ahí está, mire. Esto es la indohispanidad para mí. Como mexicano, como americano. La hispanidad para mí es esa componente, ese atributo, esa cultura que nos llegó pues, de las Europas, de las Españas, de Castilla, todo lo que es lo español. Y la mexicanidad es todo aquello que acabo de pronunciar, el Mexicatlatol y el náhuatl, ¿no? Nuestra Tenochtitlan, nuestras deidades antiguas. Y la fusión de ambas, hispanidad y mexicanidad, para mí es justamente eso, la indohispanidad. Y creo que este término nos viene mejor a los americanos, porque aunque no negamos que somos hispanos, tampoco podemos negar pues, que somos de esas culturas antiguas y nativas americanas. Y aquí está la muestra, ¿no? Aquí habemos 3 mexicanos, bueno, el hermano que es español, pero yo sé que es mexica, que es el latín de mexicano. Pero al final esa parte no la podemos negar. Y yo lo que siempre le pido a la gente de España es que tengan consideración cuando se habla de Tenochtitlan, de los mexicas. Creo que todos los pueblos del mundo aportaron grandes cosas a la humanidad y creo que también todos los pueblos del mundo se equivocaron. Y si realmente estamos hablando de una fraternidad, de una comunidad, de una hermandad de pueblos y naciones, pues yo les expreso desde mi humilde posición que el mexica no está extinto, ¿no? El mexica vive en el corazón de todos los descendientes de Moctezuma y también de todos los mexicanos o incluso españoles que se identifican con esa tradición del águila sobre el nopal. Entonces, yo comparto este término de indohispanidad, es para ustedes, de ustedes, quien quiera usarlo me honrará. Al final, creo que es un término que nos acomoda más como mexicanos y americanos. Y pues bueno, aquí estamos hablando de mestizaje. Yo no tengo doctorado en el tema de mestizaje, pero soy un mestizo, 100%. Ahí está mi familia. Mi apellido Moctezuma viene, pues, como ya lo mencionó el querido hermano Cordero, de una de las líneas de los hijos de Moctezuma. Pero mi apellido Romero viene de la familia del conde Romero de Terreros. El conde Romero de Terreros, que fue el hombre más rico de la Nueva España, y quizás el hombre más rico en su época, en el mundo entero, pues cruzó su sangre, se matrimonió con Ana Moctezuma. La familia Moctezuma y la familia del conde se hicieron una antes en los albores, en la antesala de la independencia de México. Entonces, en esas fotos donde a la izquierda está mi abuelo Andrés Moctezuma, cargado como un bebé de 2 años, él falleció de 104 años. Y al otro está mi abuelo Rafael Romero, actualmente vive, tiene 89 años. Ahí se dan cuenta de dónde vengo yo. Una familia descendientes de mexicas, indígenas,
y de una familia española, mexicana. Entonces, a mí me duele, claro que me duele cuando hablan mal de España, y también me duele y muchísimo cuando hablan mal de México, pero sobre todo me duele cuando se habla mal de Tenochtitlan. Sin embargo, yo disculpo a la gente que llegase a hablar mal de Tenochtitlan y los mexicas, pues porque entiendo que no tuvieron quizás la suerte o la fortuna mía de nacer en una familia que te cuenta la historia, ¿no? A los españoles les molesta la leyenda negra, y les doy la razón, porque la leyenda negra es la historia de España contada por los enemigos de España. ¿Y cómo no va a molestar que tu historia la cuente de tu enemigo? Creo que los pueblos tienen el derecho a contar la historia de su propia nación, sin la interferencia de otras voces. Al final, todo cuenta, todo suma, pero el primer testimonio de la historia de cualquier pueblo deben ser siempre sus descendientes directos, no antes otra persona. Si queremos saber la historia del pueblo judío, acudimos a un judío. Si queremos conocer la historia de chinos, pues vamos con un chino. Si queremos conocer la historia de Tenochtitlan, pues aquí tienen al conde en España y en México me tienen a mí y toda la familia, que pues somos más de 1000 personas, ¿no? Entonces, yo vengo a compartirles un poquito de lo que yo sé, de lo que se me ha transmitido, de lo que fue la historia fidedigna, ¿no? De este mestizaje, de esta historia de mestizaje, y de lo que fue el encuentro de Moctezuma y Cortés. Bueno, se dice que el pueblo mexica tenía oprimidos a muchos de los pueblos de la antigua Anáhuac. Se dice bien porque era un imperio. Creo que no hay ningún imperio, o yo no conozco alguno en toda la historia de la humanidad, pues que no haya tenido sujetos a su liderazgo otros reinos, ¿no? Pero quiero compartir lo siguiente. Cuando Cortés desembarcó en las actuales costas de Veracruz, él tenía una idea, conocer a Moctezuma. Él no quería conocer a los tlaxcaltecas, no sabía ni de su existencia. Él no quería conocer a los de Zempoala, no sabía ni de su existencia. Él quería conocer al gran señor de aquellas tierras. Él quería ser su amigo. Él quería que hicieran una alianza. Si en ese momento Cortés hubiera tenido una avioneta, hubiera volado directamente hasta el lago de Tenochtitlan. Sin embargo, Cortés no tenía avionetas, tenía caballos. Y para llegar hasta Tenochtitlan tuvo que cruzar infinidad de pueblos, todos esos lugares donde estaban los enemigos de Tenochtitlan. ¿A qué voy? Si Tenochtitlan hubiera estado en Veracruz, la historia sería que Cortés se hubiera aliado con Moctezuma para destruir a los tlaxcaltecas. Moctezuma le hubiera contado, aquellos son personas de baja razón. Pero como Cortés caminó y tuvo que seguir avanzando a través de tierras de enemigos de Tenochtitlan, por eso él tuvo que irse juntando con todos estos reinos. ¿Y estos reinos qué le contaban? Pues claro que le contaron, los mexicas nos tienen oprimidos. Pues ¿qué otra cosa le iban a contar? Si eran los rivales, si eran los competidores. Entonces, no nos vayamos con la finta, a Cortés le mintieron, los mexicas no tenían en nivel de esclavitud a nadie, el mexica no imponía su religión a nadie, el mexica no imponía su lengua a nadie, el mexica no le imponía su nobleza a nadie. ¿Qué era el mexica? Simplemente un pueblo que se comprometió a que todo lo que daba el dador de la vida y la tierra fuera justamente repartido. Y por eso exigía tributos fuertes a quien tenía mucho y exigía guerreros a quien no tenía nada. Eso fue el imperio mexica. Sin embargo, hubo pueblos que por su situación geográfica bendecida jamás tuvieron escasez. Todos estos pueblos que se dicen oprimidos por los mexicas tienen las mejores tierras de México. Ellos vivían en abundancia, no la querían compartir. Tenochtitlan se levantó sobre un islote de agua salada, ahí no crecía nada. El mexica, a pesar de eso, logró una de las ciudades más bellas de la antigüedad, fértil y que se abastecía de alimentos propios. Entonces, yo por qué digo esto, no es el ánimo de exhibir históricamente a nadie, simplemente es entender que Tenochtitlan no es el malo de la película. Tenochtitlan era el imperio en turno que existía en ese momento, pero Cortés tuvo la desventura de encontrar a su paso justamente a los rivales de Moctezuma. Si hubiera tomado otra ruta a Cortés, es decir, por Guerrero, Acapulco, se hubiera encontrado a pueblos aliados de Moctezuma y le hubieran contado otras cosas. Tan es así que cuando Moctezuma recibió a Cortés, el 8 de noviembre de 1519, de las primeras palabras de bienvenida que le dijo Moctezuma a Cortés, más o menos le dijo algo así: no te fíes
de lo que dicen de mí mis enemigos, y dio una serie de pueblos. Ellos fueron mis vasallos y ahora son traidores. Ellos te dirán cosas malas de mí. Ellos incluso te dirán que me hago pasar por un dios. Yo te pido a ti que no te fíes más allá de lo que tus ojos ven y tus oídos escuchan. Moctezuma era consciente de que todos estos pueblos con los que Cortés ya se venía aliando, porque no tenía de otra Cortés, porque si no se aliaba con ellos no pasaba, y ahí está el mapa, pues le venían mintiendo, le venían dando intrigas, le venían dando sospechas, le venían dando pues cosas para que Cortés se enemistara con Moctezuma por anticipado, cosa que no pasó. Cuando Moctezuma y Cortés se vieron por primera vez, yo estoy seguro que ambos quedaron impresionados uno del otro. Ambos sintieron esa necesidad de entablar conversaciones pronto. Inclusive se dice que su relación respetuosa rayaba en lo amistoso, en la amistad. ¿Qué quería Moctezuma y Hernán Cortés? Pues lo que queremos justamente en este momento, esa comunidad entre Castilla y Tenochtitlan, entre Europa y América, entre México y España. Eso quería Moctezuma, eso quería Cortés. Desafortunadamente, o bueno, por acción de Dios, o como se pretenda creer en el gran misterio, hubo terceros y cuartos personajes que se entrometieron en las pláticas de Hernán Cortés y Moctezuma, que estropearon la negociación, que sabotearon a cada momento la buena intención de ambos, y cuando Cortés tuvo que irse de regreso a Veracruz para enfrentar a Pánfilo de Narváez, ahí fue el momento donde dieron la estocada final. En la ausencia de Cortés y en el descuido de Moctezuma, esas personas que no iban con la intención de unir a nadie, sabotearon el plan y ejecutaron una matanza atroz en el día más sagrado de Tenochtitlan, lo que se llama Matanza del Templo Mayor. Ahí comenzó la guerra, antes no. Moctezuma jamás mandó a matar a ningún español, jamás. Moctezuma llenaba de regalos a Cortés conforme iba avanzando. Cortés escribió sus cartas de relación haciendo alabanzas, admirando lo que Moctezuma y todo lo que el imperio representaba. Allí fue el error, ese momento de la matanza de Toxcat de mayo de 1520. Y después vino la Noche Triste, y después vino pues el empecinamiento de Cuauhtémoc de no permitir ni un engaño más, y ya todo lo que sabemos que son los siguientes siglos, de ahí vino. Pero, las partes buenas no acabaron. La Nueva España, en realidad, es el logro de Castilla y de Tenochtitlán. La Nueva España existe porque Moctezuma y los mexicas tenían un imperio formidable en la parte comercial. Tenían políticamente organizado todo el territorio. Ciertamente no tenían sujetos a los del norte y Centroamérica, pero tenían contacto. Todas esas rutas comerciales, la Ruta de la Plata es la antigua ruta sagrada de Aztlán a Tenochtitlán. Todo ese entramado y toda esa infraestructura mexica fue sobre la que se asentó la Nueva España, y por eso la Nueva España fue una potencia que creció de manera acelerada porque estaba sobre la base del imperio mexica. De otra forma no hubiera sido así, y la prueba son las 13 colonias. Cuando los británicos llegaron al norte no había nada, y por eso tardaron lo que tardaron en convertirse en Estados Unidos. La Nueva España tardó 50 años en ser una potencia, porque ya existían estas bases. La conquista de todos los territorios de la Nueva España no la hicieron los españoles solos, la hicieron con los mexicas. Los mexicas conquistaron todos los territorios que conformaron la Nueva España. Estas no son palabras vacías, aquí tengo un códice, allí en la imagen está el códice Osuna. Los personajes que están arriba son mexicas, montados a caballo, con armaduras y espadas de metal. Y traen la bandera de Tenochtitlan y van a la conquista de Nuevo México y de la Florida. Es decir, la Nueva España es un logro del pueblo mexica, del pueblo castellano. Por eso yo me siento orgulloso del virreinato, porque sé que también es logro de mis antepasados. Y yo sé que aquí en España se sienten mucho más orgullosos de eso. Pero quiero compartirles esta realidad. 500 soldados españoles ciertamente no pudieron haber vencido a los mexicas, se aliaron con sus pueblos enemigos. Pero una vez invadida Tenochtitlan, la historia fue al revés.
los españoles se aliaron a los mexicas y lograron la conquista de más territorios. Ahí está. Aztlán, para nosotros, en nuestra tradición mexicanista o de la Mexicayot, que es la tradición de los descendientes de Moctezuma, a través de Hernando Alvarado Tesosomoc, nieto de Moctezuma, él dejó asentado en un libro del siglo XVI que Aztlán es Nuevo México. Así lo asienta el nieto de Moctezuma. Aztlán es Nuevo México. Y Nuevo México lleva ese nombre desde 1598. Y por eso se le puso ese nombre, México, Nuevo México, porque existía el Reino de México. Cuando empezó el virreinato estaba el Reino de México. A esta parte de la náhuatl Mesoamérica se le llamaba México. México significa lugar de Meshi, lugar de los mexicas, porque Meshi es el nombre terrenal de Huitzilopochtli. Voy a pasar un poco más, pediría que me avisaran cuánto tiempo me anda quedando. Pero bueno, aquí están los 4 linajes de Moctezuma. Espero que el conde, El duque. el duque me corrija si aquí ve algo mal. Tlacahuepan, el único hijo de Moctezuma que tuvo descendencia. Moctezuma tuvo 20 hijos y de esos 20 hijos solo 6 sobrevivieron a la guerra de 1521. Algunos estaban con su padre y otros no. ¿Quiénes estaban con su padre? Mariana Moctezuma e Isabel Moctezuma. Sin embargo, había otros hijos que estaban en Tula, que estaban en Ecatepec, que estaban en otros señoríos porque ya tenían más edad. Pero de esos 20 hijos, solo 6 se dice sobrevivieron a la guerra y solo 4 tuvieron descendencia. Pero de esos 2 que murieron sin descendencia hay un personaje muy interesante y se llama Martín Moctezuma Nezahualtecolot. Él viajó a Castilla, se entrevistó con Carlos V y Carlos V lo casó con una familiar suya, con una doncella de la corte real de Carlos V. Le dio un escudo de armas y le dijo, tú irás a gobernar a las Américas. Es decir, el plan de Carlos V no era tener a un virrey español, era tener a un virrey mexica, hijo de Moctezuma. Cuando Martín desembarca en América, a la semana él y su esposa mueren envenenados. Una vez más, saboteando la unidad. No voy a acusar a nadie de quién hizo eso, creo que sabemos en la familia quién perpetró eso, pero es el sabotaje del que yo vengo hablando. ¿Quién lo perpetró? ¿Por qué no? No, hermano. ¿No? No, miren, yo no vengo a hablar mal de nadie, porque es una… No, ya pasó hace mucho. No, pero creo que aquí deberían estar esos pueblos también. Yo soy de las personas que cree que no se pueden hablar de las personas que no están presentes, ¿no? Pero bueno, quedémonos con que otra vez fue saboteado esa unidad. Y ahí están los 4 hijos de Moctezuma, Tlacahuepan, Pedro Moctezuma, del cual me parece que aquí desciende la noble familia de España, Xochimatzin Mariana, Tecuixpo Isabel, la más conocida, y Tetlahuehuesquitzin Francisca Moctezuma. Esa es mi ancestra. Francisca Moctezuma fue la única hija que Moctezuma casó, porque era la hija mayor. Él la casó en 1519 con el rey de Ecatepec, Huanitzin, que en la colonia se llamó Diego Alvarado Huanitzin. Y su hijo fue Hernando Alvarado Tesosomoc, quien escribió la Crónica Mexicana y la Crónica Mexicayot, de los relatos de lo que le contaba su padre Huanitzin y de lo que le contaba a Huanitzin, Cuauhtémoc y Moctezuma. Huanitzin fue el lugarteniente o el general de Cuauhtémoc. Vamos a tratar de concluir en 2 minutitos. Muy bien. Y él conoció en vida a Moctezuma. Aquí está el árbol genealógico. Puedo compartirlo con quien quiera después de lo que es mi rama familiar. A nosotros nos conocen en México como los Moctezuma de Chilapa, porque cuando Tenochtitlan fue invadida, buena parte de los mexicas huyeron a la Sierra de Guerrero y de Morelos. Y en Chilapa, que es un pueblo de la Sierra de Guerrero, ahí permaneció la familia en un cacicazgo, ¿no? Chilapa es ese pueblo náhuatl donde se visten de tigres o jaguares en mayo y hacen una danza. Ahí está el árbol genealógico, donde se cruzó la línea de Nezahualcóyotl y la línea de Moctezuma, refugiada en Chilapa. Un artículo que hizo una revista ligada a Arqueología Mexicana
acerca de mi familia, algunas fotos que nosotros les compartimos. Ahí se ven mis familiares en la Revolución, ¿no? Una foto un poco más reciente, mi abuelo de 52 años y la misma foto que mostré hace rato cuando él tenía 2 años. Y pues bueno, aquí está el hombre por el cual existimos, estamos aquí celebrando. Moctezuma fue un buen hombre. Él jamás despreció la religión de los españoles, pero jamás despreció la suya. Cuando Cortés le explicó, junto con los frailes, en qué consistía la religión católica y todo el misterio de la Trinidad y la Divina Gracia, Moctezuma lo escuchó por horas durante varios días en su templo. Y al final Moctezuma le dijo a Cortés: yo no dudo que el Dios de los castellanos sea un Dios bueno, pero el Dios de los mexicanos también lo es. No separemos a los hermanos que en el cielo están, porque nuestros dioses vienen del mismo padre, madre, del mismo abuelo. Moctezuma quería la fusión de las dos religiones, de los dos reinos, de los dos pueblos. Entonces, en honor a su memoria, pues yo, como un humilde descendiente, quiero lo mismo, sé que ustedes quieren lo mismo. Y cierro con este lema de nuestra antigua tradición. Iquexquiscau, mani semanahuac, hay polihui sin intenyo in Mexico Tenochtitlan. Y esto es algo que los mexicas y nuestros ancestros mexicanos gritaban cada 52 años cuando renovaban su fuego, y es: en tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y gloria de México Tenochtitlan, y la gloria de México Tenochtitlan es la gloria de la Nueva España y es la gloria de las Américas y de las Españas. Muchas gracias. Gracias, Ituriel, porque pocas veces tenemos oportunidad de oír esta verdad tan del fondo del corazón, sí, como en esta ocasión. Así que muchas gracias. Vamos a oír Muy bien, pues vamos allá. Vamos allá, a ver. Después de todo lo que ha contado Iturriel, pues en fin, voy a ser bastante más breve. Primero porque tengo la garganta hecha polvo y voy a poder hablar poco, con lo cual inclusive hasta alguno me lo puede agradecer dadas las horas que son. Y la segunda parte es decirles que si no fuese por Isabel la Católica y porque el que apareció por allí por los cerros de Tenochtitlán, un vasallo suyo llamado Hernán Cortés, yo no estaría aquí, él tampoco. Y como me dijo esa eminencia de la historia mexicana, doña Guadalupe Jiménez de Godinach, no estarían ninguno de los habitantes de México. Es evidente que si hubiese aparecido por allí un inglés o un francés, pues evidentemente no habría ni indígenas, ni aztecas, ni zacaltecas, ni nada por el estilo. Por tanto, lo primero es mi agradecimiento, mi profundo agradecimiento a doña Isabel la Católica, porque gracias a ella, gracias a su testamento, al codicilo de 1504, esta familia está hoy. Voy a ver si puedo. Espero que se me entienda lo más posible. Me han preguntado muchas veces que por qué la familia del primogénito de Moctezuma está en España, ¿no? Voy a contarlo brevemente. Hago el inciso de que sobre la genealogía de Moctezuma, concretamente sobre mi familia, pues hay tesis doctorales tanto en España como en México, multitud de trabajos académicos, de universidades y sobre todo y muy principalmente el Archivo de Indias, donde se conserva una enorme cantidad de documentación al respecto, ¿no? Entonces voy a contar un poquito la historia, pero muy brevemente, ¿no? Porque estamos aquí desde el siglo XVII y voy a decir el porqué. Cuando es la noche triste, que Iturriel nos ha contado, efectivamente, los Cuauhtémoc decide exterminar, una de las órdenes que se hizo fue exterminar a la familia de Moctezuma, ¿no? Moctezuma tuvo el acierto o la previsión de pedirle a Hernán Cortés que por favor cuidase de sus hijos. Y Cortés hizo honor a su palabra y así lo cumplió. De todos los hijos, que ya ha contado Iturriel, efectivamente hubo una matanza tremenda y se salvaron los que salvaron. Pedro fue el único varón que se salvó y lo acogió Hernán Cortés para su educación en un primer momento. Cuando viaja Hernán Cortés, el primer viaje que hace a
a España para ver a Carlos V, lleva a Pedro. Y lo lleva allí, tendría Pedro unos 12 años aproximadamente. En ese momento, el emperador le da una pensión para su manutención aquí en la corte y para su educación le asigna un tutor. Y ese tutor es nada más y nada menos que Fray Bernardino de Sahagún, con quien vuelve y regresa tiempo después a México. Fray Bernardino de Sahagún, como todos ustedes bien saben, no solamente es un personaje muy importante en la historia de México, sino en toda la historia de la Hispanidad. Llegado a México, en su educación, casa con una india y tiene un hijo. Bueno, tiene dos hijos. A Martín, el que ya han sabido mencionado, que fallece sin descendencia, y a su hermano Diego Luis. Pedro funda el mayorazgo de la Casa Moctezuma, como todos ustedes saben, es la institución castellana donde se agrupan los títulos, propiedades, tierras, rentas, etcétera, y que solamente puede ser constituida en su momento por autorización real, cosa que Carlos V sí le ofrece, ¿no? Constituye su mayorazgo y, por hacerlo de manera breve, fallece en México y está enterrado en la actualidad en la iglesia de Santo Domingo, donde ordenó en vida, lógicamente, construir una capilla. Y todavía se conserva la placa de la lápida de Pedro Moctezuma, ¿no? Donde se dice que aquí yace Pedro Moctezuma, príncipe heredero del gran Moctezuma y señor de Tula. Señor de Tula, ¿por qué? Porque su madre era la señora de Tula y llevó al matrimonio, llevó esa dote. De hecho, él siempre se consideró señor de Tula, no solamente porque efectivamente era suyo, sino porque es que además tiene una significación tremenda Tula en la cultura y en la sociedad mexicana. Sí. Fallecido Pedro, bueno, hago el inciso. Pedro mantiene, esto del Archivo de Indias es muy curioso observarlo, mantiene una fluida correspondencia con el emperador Carlos V. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que el personaje que más quisiera Trump a estas alturas, era el hombre más poderoso del planeta, perdiera el tiempo en escribir con un adolescente, con un indio adolescente que estaba, pues eso, ¿no?, en uno de sus territorios allí perdidos, ¿no? En esa correspondencia que mantiene, el emperador le da el tratamiento que solamente queda reservado a las casas reales de príncipe. Por eso, a Pedro Moctezuma se le conoce por el príncipe Pedro Moctezuma. Bien, y llegamos a su hijo, a Diego Luis de Moctezuma. Diego Luis de Moctezuma hereda el mayorazgo y casa, esta vez sí, en México además, con una castellana. Estamos hablando del 1580 y algo, aproximadamente. Señalo la fecha por una razón muy sencilla. En 1580 y algo ya existe un matrimonio interracial. Tendríamos que esperar hasta 1960 o 64 para que en Estados Unidos fuese legal el matrimonio interracial, ¿no? Lo cual esto ya indica y implica mucho la labor de Isabel la Católica, la labor de la hispanidad, la labor del mestizaje, las leyes de Indias, etcétera, y todo ese proceso que ya conocemos, ¿no? Diego Luis de Moctezuma, que ya es nieto del emperador Moctezuma, es tratado, digamos, que con manera excesivamente buena por parte de la población indígena, que en ese momento era mayoritaria. Cada vez que salía a la calle le llevaban en andas, siempre iba con una especie de procesión de gente. Entonces, esa ascendencia que tenía sobre la población hace desconfiar enormemente al virrey que estaba en ese momento y mediante una serie de engaños, digamos así, diciéndole que, bueno, que convendría que fuese a la metrópoli, que tal, con tal de alejarle de México. Y efectivamente, viaja a la metrópoli y ya no le dejan regresar. Ya se tiene que quedar en España y el pobre hombre, pues, en fin, pues aquí se tiene que buscar la vida. Afortunadamente, como su mujer era castellana, pues más o menos empieza a gestionar su vida.
si es su hijo Pedro Ctesifón quien puede regresar y entonces estar yendo y viniendo hasta que ya de manera definitiva, a mediados del siglo XVII aproximadamente, ya nuestra familia se establece y establece aquí. ¿Qué volverá? Volverá a México, porque un conde de Moctezuma, entonces era condado, bueno, me he saltado la parte en la que efectivamente al nieto de Moctezuma se le concede el título primero de vizconde de Ilucán, que es una estancia de Tula, ese mismo año condado de Moctezuma. Luego ya más adelante se le concedería la grandeza de España y ya con Isabel II era el ducado. Pero Diego Luis, que ya me he perdido ya. ¿Por dónde iba? 3, 4 minutos para pasar a las preguntas. Sí. Bueno. Cuando lo obligaron a quedarse en España. Correcto. Bueno, lo obligan a quedarse en España y efectivamente es su hijo el que tiene que ir y venir hasta que se establecen definitivamente, ¿no? Le concede, el rey le concede, bueno, Carlos V primero, Felipe II después, conceden una pensión vitalicia de 3.000 pesos de oro de minas a la familia Moctezuma, que se ha estado percibiendo hasta el siglo pasado, aproximadamente, de forma muy curiosa. Y una serie de privilegios, que esto no existe, que yo sepa, no lo conozco, imperio alguno, en el cual el vencedor, bueno, acoja, proteja y eleve a la mayor dignidad posible dentro de la nobleza del vencedor, ¿no? Esto es algo que solamente ocurre en España, solamente ha sido lo que ha hecho España, y esto es lo que a nosotros, a los hispanos, nos da ese elemento diferenciador que nos hace ser muy orgullosos respecto al resto que nos rodea, ¿no? Y, no sé, poco más puedo decir. A menos que quieran ustedes preguntar algo en concreto. Vamos, si quieres, Seguramente habrá alguna inquietud, alguna pregunta del querido público. No, Alfonso, tú hablas mucho. Vamos a seleccionar a quién, porque hay preguntas que... Con la advertencia de que traemos el pedernal de los sacrificios por si te excedes. Pero adelante. Está acá, ¿eh? Ahí va. Seré breve. Enhorabuena. Una de las cuestiones que me parece que resulta fundamental y fundacional traer a este encuentro, ya que defendemos que somos producto de nuestro devenir, de nuestra historia, es otro, digamos, un detonante que es el año 2 Casa, ¿no? Desde este encuentro recordar el año 2 Casa, que es 1325, 2025, 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, y que me parece que no podríamos dejar de citar. Por otro lado, algo que une aún más, si se pudiese, a España y a México, es el último de los Tibónidas, Gutiérrez Tibón. Él en 1962, cuando ya estando en México, decide hacer algo que pareciera inaudito para México desde Nueva España y el México independiente, que es desentrañar el nombre de México, que no se había logrado tener acuerdo alguno. Y es la Enciclopedia de México, que pues la prueba tanto Miguel León Portilla, arqueólogos como López Austin, como Eduardo Matos Moctezuma, también creo que es primo de esta rama, y la Academia Mexicana, la Academia Hispanoamericana, y es el ME como abreviatura de Meztlipan, el lago de la luna, Xi, ombligo, y Co, un sufijo locativo, es decir, el ombligo de la luna. Esto referenciado también pues como 1325, un año fundacional, aunque hay algunas fuertes que resultan divergentes, en el Códex Mendoza, en el Códex Mexicanos, en los Anales de Tlatelolco, en los Anales de Cuautitlán, en la Leyenda de los Soles, en Chimalpain y en la Crónica Mexicayotl o Mexicayotl. Y esta herencia me parece nada más interesante sumar que este último de los Tibónidas, Gutiérrez Tibón, un judío, pero que tiene toda esta herencia de Yehuda Ibn Tibón, del ala andaluz,
nos une en muchas otras y muy afortunadas coincidencias. Entonces, pues defendamos también nuestra herencia judaica, en nuestra herencia del ala andaluz, y también, por supuesto, la de Castilla y las otras relaciones de esas otras Españas. Pero me parece importante que 700 años y de muchas formas, pues se sigue ese legado en el siglo XXI. Gracias. ¿Quieres decir algo al respecto? Pues muy breve para no abusar del uso de la voz. Sí, este año 2025 se cumplen 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Un servidor, la comunidad en México, estamos preparando una celebración para la fecha que nosotros hemos convenido como la fecha de la fundación, que es el 26 de julio. El 26 de julio no es una fecha fortuita. En México existe un fenómeno astronómico que se llama paso cenital solar. Es algo que no sucede en Europa, no sucede en España, no sucede en Estados Unidos, no sucede en China. Solo sucede entre los trópicos. Y el paso cenital solar es cuando el sol se pone justo en el centro del cielo. Y durante algunos segundos las sombras desaparecen. Esa es la metáfora del águila sobre el nopal. Los mexicas, cuando fundaron su ciudad, no estaban buscando un águila. Estaban buscando al sol puesto en el cenit del cielo, en el eje cósmico y en un día Nahui-Olin, 4, movimiento. Eso es el escudo nacional mexicano, un símbolo sagrado astronómico, ¿no?, de ciencia antigua. Y lo del ombligo de la luna es como una sobretraducción, porque Mexictli es el nombre de Meshi, de Huitzilopochtli, y Mexictli es como la cuna del maguey, ¿no? Y también viene allí la parte del conejo del maguey. Es como decir que San Petersburgo es la ciudad de la piedra sagrada, cuando es realmente la ciudad de San Pedro, ¿no? Entonces, Gutiérrez Tibón sobretradujo. Mexico es la ciudad o el reino de Meshi. Tenochtitlan es la ciudad de Tenoch. Entonces, México-Tenochtitlan es reino de Meshi, ciudad de Tenoch, dentro de la tradición original. Bravo. ¿Alguna otra pregunta? Mauricio. ¿Y después allá? Solamente, gracias. Solamente para aclarar, sí hubo un caso en el Perú. Le dan el título de Marquesa de Oropesa, la nieta de Huayna Cápac. Era el único que se llamaba Beatriz Clara Coya, se casa con Martín de Loyola. La hija de ellos se casa a su vez con Enríquez de Borja y Aragón, y igual que en el caso de los Moctezuma, van a vivir, acaban en España. Era el único título que existía en el Perú que tenía vasallos. Correcto. Gracias, Mauricio. Aquí la señora, por favor. Gracias. Comentaba Ituriel al principio que se sentía cómodo en este ambiente siendo Moctezuma, pero comentabas también que no en todos los ambientes te sentirías cómodo siendo un Moctezuma. ¿En cuáles sería? Pues en ambientes donde la gente pretende hablar a nombre de Moctezuma o del pueblo mexica sin ser parte de ese pueblo y queriendo pasar por portavoz nuestro, ¿no? Saltándose todo tipo de formas. Pues gente que exagera los errores o formas de ser del pueblo mexica y no baja de sanguinarios, caníbales, tiranos, y los comparan pues con ese régimen que existió en 1945. Creo que no me siento cómodo frente a personas así, porque yo no hablo así de ningún pueblo, y creo que hay que tener autoridad moral. Si vas a criticar a un pueblo es porque eres impecable, y hasta donde yo sé la historia de ninguna nación ha sido impecable. Entonces, a eso me refería. Gracias. Le agradezco mucho que me dé la palabra. En primer lugar, quiero agradecerle a la Asociación Amigos de la Historia y, por supuesto, a José Luis López Linares, que por aquí está, que nos permite este tipo de jornadas y poder compartir aquí temas tan interesantes como los que se han presentado. En segundo lugar, quiero agradecerle al amigo Antonio Cordero, primero por el abrebocas maravilloso que nos ha dado
al abrir esta mesa con una presentación y relación de ese pasado presente que me ha parecido maravilloso. Gracias. Y agradecerle muy especialmente las palabras con que cerró su intervención. Usted ha citado a Pablo Victoria recogiendo unas palabras y eso me emociona oír a un mexicano cerrando su intervención con unas palabras de Pablo Victoria que evidencia el trabajo y la investigación que dedicó toda su vida a la hispanidad. Le doy las gracias como viuda que soy de él. Y paso… Qué sorpresa para mí. Gracias. Y paso a hacerle una… Claro, me emociona que un mexicano cite a un colombiano sentados nosotros en España. No, toda mi Eso es admiración, al emocionante. contrario, Gracias. Y paso a hacer una pregunta que me surge al oír la interesante charla que nos ha dado Ituriel Moctezuma. Y es que se ha referido a que Cortés se unió, por obvias razones, Moctezuma estaba en el centro, él fue atravesando todo y se unió a los enemigos de Moctezuma. Y usted lo ha justificado en el sentido de que eran enemigos, entre otras cosas, porque había unos altos impuestos, altos tributos y que el que más tenía, pues tenía que dar más. Pero también había impuestos de sangre. A esos pueblos se les pedían víctimas para irlas a sacrificar a los dioses. Y eso también hacía parte de esa enemistad que tenían esos pueblos con Moctezuma. ¿Qué nos puede decir de eso? Propaganda. Propaganda. No, es que es verdad. Miren, seamos honestos. Todos los imperios ejecutaban a sus enemigos, ¿no? Sacrificar es cuando tú matas a un inocente. Voy a hablar un poquito de teología. Ofrecer una vida humana a un Dios en homenaje es cuando es un alma pura. Por eso se elige, a lo mejor son muy cruentas mis palabras, dentro de esas prácticas oscuras se eligen animales y se eligen niños porque son almas puras. Cuando tú tomas un guerrero enemigo, esa no es un alma pura, es alguien que ya mató a alguien. La diferencia entre los anahuacas, aztecas y los europeos es que los mexicas, anahuacas o aztecas mataban a su enemigo en la pirámide, no en el campo de batalla. Los europeos mataban a sus enemigos en el campo de batalla. Nuestros ancestros los capturaban, porque para nuestra idiosincrasia guerrera, además, era un gran valor y una gran muestra de virilidad y hombría el atrapar a tu enemigo, llevarlo y matarlo frente al altar. Eso no constituye un sacrificio humano, eso constituye una ejecución marcial, una pena de muerte. Voy a poner un ejemplo un poquito arriesgado, porque aquí hay hermanos de Texas. En Texas, cuando se ejecuta a alguien en la silla eléctrica o en la inyección letal, llega un sacerdote y se hace un rito. Se le unge el aceite, se le rezan los salmos. Hay un contexto religioso y aún así se le mata. En la guerra, en Medio Oriente, hemos visto imágenes pues, de cómo estos grupos fundamentalistas atrapan a soldados occidentales y los decapitan al nombre y el grito de su Dios. Entonces vamos a decir que en Texas sacrifican gente o que en Medio Oriente en las guerras han sacrificado gente porque también hay un contexto religioso, también es en nombre de un Dios. Entonces, no hay que confundir lo que es un sacrificio humano de lo que es una ejecución o pena de muerte marcial. Ambas cosas son cruentas, simple y sencillamente desligar, porque si usamos un léxico inadecuado es donde entramos en confusión. Nadie está negando que había cruentas matanzas, pero eran de un lado y de otro. Y los tributos de sangre es algo que contaron los enemigos de Tenochtitlan. Y vuelvo a lo mismo. La leyenda negra es la historia de un pueblo contada por sus enemigos. Ningún descendiente, ningún mexica reivindicó jamás esas narrativas. Esas vinieron de Iztlizóchitl, un enemigo de Tenochtitlan, de Muñoz Camargo, otro enemigo de Tenochtitlan, y así una serie de personajes. Insisto, no estamos diciendo que no existieran esas muertes, pero el contexto y el motivo era distinto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo contestar.
y damos las gracias